a Dios. Bendito sea nuestro Dios eterno, todopoderoso. Sean bienvenidos todos los que están conectados y todos los que se conectan después. Sean bienvenidos a otra prédica más, otra enseñanza más de la bendita palabra poderosa de Dios, que es la que nos instruye. Bendito sea nuestro Dios, nos corrige, la que nos va enderezando nuestros pasos, va iluminando nuestro pensamiento, va abriéndonos la luz del entendimiento. Porque la Escritura nos dice, el mismo Señor Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios, es el verbo encarnado de nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a abrir la bendita palabra del Señor en en Ezequiel 47:5. El profeta Ezequiel. Seguimos con el profeta Ezequiel, con este río de Dios, el río de sus delicias, las aguas profundas, donde aquí nos habla de por lo menos 4 niveles de la vida del cristiano. 4 niveles que tenemos nosotros. Es el proceso de Dios. La Escritura nos dice que la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estos son los niveles del cristiano, del creyente, del hijo, de la hija de Dios. Así que nosotros vamos a darnos cuenta en qué nivel estamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. No porque alguien nos lo haya dicho, sino nosotros mismos, porque la Escritura nos dice que esto es un espejo, que nos reflejamos en la palabra de Dios, que es la que nos estudia a nosotros, la bendita palabra de Dios. Ezequiel 47:5 dice así la bendita Escritura: midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ese es otro nivel. Este es un nivel de aguas profundas donde el verdadero creyente, el verdadero cristiano, ya no le interesa las cosas de este mundo. La atmósfera de este mundo ya no lo puede absorber porque no se ve, está en las aguas profundas, está nadando, está en el río de Dios, en el río de sus delicias. Vamos a pedir la dirección del poderoso Espíritu Santo. Soberano de los reyes de la tierra, te damos gracias, mi Rey, por la oportunidad que nos das y el privilegio de poder abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, ese entendimiento que viene a través del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina el pensamiento, nos abre la luz del entendimiento, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Padre, necesitamos esos pastos verdes, necesitamos esos manantiales de agua viva, Padre, para saciarnos, Señor amado, con esa agua de vida, con ese pan de vida, Señor amado, para que coma, para que beba tu pueblo, Señor. Seamos saciados de tu bien, de tu bondad, de tu amor, de tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre Santo, palabra viva. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta palabra viva, esta palabra verdadera, que cuando la entendemos, la obedecemos, la hacemos, esto nos va a llevar a la vida eterna. Jesucristo ya lo hizo todo. Él vino a morir por todos nosotros. Ya no depende de Dios. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos alcanzar la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser viviente, a todo ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que no es cualquier cosa, es la vida eterna la que está de por medio. En esta porción de la Santa Escritura vemos al profeta Ezequiel, que fue guiado por un ángel. Un ángel lo llevaba de la mano y le mostró en visión el río de Dios. Este río del cual habla la palabra de Dios, lo habla en los Salmos, es más, cierra hasta en Apocalipsis, cierra con el río de Dios, este río de la vida que nosotros caminamos, porque antes de entrar en este río, la Biblia dice que estábamos sin Dios, estábamos sin fe, estábamos sin esperanza,
que íbamos conforme a la corriente de este mundo y como resultado de ello éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora ya podemos entender, no todo, algunas cosas que nos revela el poderoso Espíritu Santo de Dios. Y aunque estamos en este mundo, la Biblia dice que no somos del mundo, sino que la Biblia dice en Efesios 1:3 que el mismo Dios Todopoderoso, al creer en Él, al entregar nuestra vida a Él, nos ha sentado en los lugares celestiales, en las alturas allá, juntamente con Cristo, en autoridad. Nos ha dado también de su Espíritu Santo para que nos ayude en todas nuestras debilidades, en cosas que nosotros no podemos dominar, áreas de nuestra vida que todavía no podemos dominar bien. El poderoso Espíritu Santo y nos ayuda en esas debilidades, porque todos tenemos debilidades de una forma o de otra forma, pero ahí está el Espíritu Santo, el cual nos heredó, nos dejó el mismo Señor Jesucristo. Así que esta bendita palabra, bendito sea nuestro Dios, la porción, el maná de hoy es esta palabra. El profeta Ezequiel lo llevaba de la mano el ángel del Señor por mandato divino y le mostró en visión, le mostró este río. Pero vemos los niveles del río. Dice la palabra del Señor que esta agua de vida sale del altar de Dios. Lo vimos la semana pasada, que estas aguas que sanan todo ser viviente, sana todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, es para sanidad. Estas aguas que salen del mismísimo altar de Dios. Y la palabra dice que estas aguas salen de debajo de la puerta. Esa puerta, conforme a la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que vemos el agua que representa el Espíritu Santo de Dios, la puerta que se representa al mismo Señor Jesucristo, donde Él es la puerta. Si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor Jesucristo viene a nosotros y entonces tenemos acceso a ese río de Dios, a esas aguas de vida. Tenemos acceso a través de la puerta, la cual es el Señor Jesucristo. Él mismo dijo, el que entra por otro lado es un salteador. Ahí vemos las diferentes religiones que hay, diferentes sectas, pensamientos que entran por otro lado, son salteadores. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos dice que en ninguno hay salvación, en ninguna otra cosa, ningún otro nombre, ninguna deidad, ninguna cosa que haya en esta tierra hay salvación, sino que dice que ahí está el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual está escrito que ante Él se doblará toda rodilla. ¿Cuáles? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Quiera o no quiera la persona, aunque si en esta tierra no quiere doblar su rodilla, no quiere creer en el Señor Jesucristo, allá cuando llegue a la eternidad, la palabra de Dios dice que allí va a doblar su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Majestuoso, el cual tiene dominio sobre todas las cosas, porque todo lo sujetó bajo sus pies, y por Él las cosas subsisten. Así que ya vimos que la puerta es Jesús, el agua lo simboliza, lo representa el Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo allá en San Juan 7:37, que ya también lo vimos, 7:37, 38. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dice la palabra de Dios, ahí mismo en San Juan 7:37-38, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Lucas también nos abre otra ventana más a esta verdad, cuando dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anhelarlo, desearlo. ¿Cuál es el secreto para tener al Espíritu Santo? Estar sedientos, tener esa sed de Él, buscarlo con todo nuestro corazón. A todos los sedientos, venid a las aguas. Es lo que nos dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, todo aquel que tiene sed, verdaderamente va a buscar el Espíritu Santo, que el que sacia la sed del alma, el que da esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría, es el Espíritu Santo de Dios. Así que volviendo a este capítulo 47, vimos los niveles que hay. Cuando dice que me introdujo, cuando dice me sacó por el camino, aquí dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, en el versículo 3. Vimos que el que le llegó agua a los tobillos empieza a caminar, empieza a entrar en el reino de Dios, empieza a ver el reino de Dios a través del nuevo nacimiento, por el cual cuando Jesús tuvo esa plática con Nicodemo, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya empieza a caminar. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ese es el primer nivel, recibir a Jesús, el agua a los tobillos, pero todavía, imagínense, es solamente el agua a los tobillos, todavía la atmósfera del mundo lo puede absorber, porque apenas va el agua de vida, apenas le va llegando a los tobillos, todavía esta persona o personas todavía confían en sus propias fuerzas, todavía no dependen totalmente de Dios, sino que todavía dependen de otras cosas, porque apenas va el agua hasta los tobillos, los que confían en sí mismos. Después el otro nivel que vimos del agua hasta las rodillas son los que ya empiezan a comprender lo que es la oración, lo que es doblar la rodilla, lo cual el libro de Hebreos nos dice, por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino y seáis sanados. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Todavía puede venir esas raíces de amargura porque está el agua a la rodilla, se empieza a comprender lo que es la oración, ya puede doblar su rodilla, pero está en ese proceso todavía. Así que todavía la atmósfera del mundo lo puede absorber, porque apenas va el nivel del agua de vida, del agua del Rey de la Gloria que nos da Él hasta las rodillas, pero ya empezamos a comprender más cosas. Ya ese es otro nivel. El primer nivel ya es como hijos de Dios, a los que le recibieron, pero ya cuando va llegando el agua hasta las rodillas, ya va subiendo a otro nivel, ya va comprendiendo las cosas del Espíritu Santo de Dios. Es cuando dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Ya va comprendiendo, ya se va guiando por el Espíritu Santo de Dios. El otro nivel hasta de la cintura, de los lomos, dice la palabra de nuestro Dios, enseguida ya va subiendo de nivel, va adquiriendo, va sabiendo lo que es la alabanza, lo que es la adoración, lo que es congregarse, lo que es la unidad, lo que es la fe, el amor con los demás, la unidad con los hermanos. Ya le va llegando el agua a la cintura, a los lomos, donde vimos que ahí está el aparato reproductor, donde ya podemos producir, donde ya podemos dar fruto, donde la Biblia dice que ya nos convertimos en siervos, porque el siervo sirve. Jesucristo, Él nos dio el más grande ejemplo
de un siervo, porque él mismo dijo que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que él, el que le da el agua hasta los lomos, hasta la cintura, ya empieza a servir, empieza a dar fruto en abundancia. Estos son los que ya trabajan en la obra de nuestro Dios, ya tienen esa carga en todo lo que concierne a Dios, carga por los hermanos, carga por las cosas de Dios, ya empiezan a comprender más las cosas espirituales, ya empiezan a entrar en ese reino espiritual. Ya el verdadero hijo de Dios, lo que le importa es ir creciendo, creciendo, porque eso dice la Biblia. Dice que así que mis amados hermanos, estad firmes y constantes, firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra de nuestro Dios, sabiendo que la obra del Señor, el servir a Dios, no es en vano, no es en vano, sino que el mismo Señor te va dando ese crecimiento, porque Él lo dice en su palabra. Por cuando tú te preocupas por las cosas de Dios, Él se preocupa por lo tuyo, Él se preocupa por tus finanzas, por tu salud, por tus hijos, tus hijas, tu casa, todo lo que concierne a tus necesidades, Él se va a preocupar, porque eso dice la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Buscar primeramente al Señor es buscar la presencia de Dios, es adentrarme más en estas aguas profundas, es profundizarme más en las cosas celestiales, profundizarme más en la palabra de Dios. La palabra de Dios también es comparada con el agua, así como se compara el Espíritu Santo, simboliza o representa el agua de vida, el Espíritu Santo. También la Biblia dice que la palabra representa el agua de vida. Lo dice allá en Efesios 5:26, cuando dice la palabra que el Señor Jesucristo vino para purificar a su iglesia, para santificarla por medio de la palabra, para purificarla por el lavamiento. Está hablando de la palabra, que es como un agua de vida, que es la que nos limpia, la que nos lava. 5:26, vuelvo a repetir, de Efesios, dice que Jesús vino para purificar a su iglesia, para santificarla por el lavamiento, para lavarla por medio de la palabra, lavarla de nuestros pecados, porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 2:22, nos dice, aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, montones jabón ahí sobre ti, la mancha de tu pecado ahí está delante de mí. Esa mancha del pecado solamente se puede borrar con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la palabra, a través del lavamiento, a través de esta agua de vida. El agua de vida, mis amados hermanos, la palabra lo representa. Y vamos a ver el capítulo 47, aquí mismo en el versículo 5 de Ezequiel, que es el versículo central de hoy, donde dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Ya el agua ya no solamente le daba aquí a la altura del pecho, a la altura del cuello, sino que dice ya no podía pasar. Ya me metía a las aguas más profundas, donde solamente dice la palabra, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Estas son las personas que ya son guiadas verdaderamente 100% por el Espíritu Santo de Dios. Estas personas, las que llegan a ese nivel, que no son todos, no son muchos, son pocos los que llegan a este nivel de profundidad, nivel el agua de vida, donde te sumerges en el río de Dios, te sumerges en el río del Espíritu Santo de Dios, y estos son los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Estas personas, vamos a ver lo que dice la palabra que de Dios allá en San Juan 15, San Juan capítulo 15, esto sí lo vamos a leer, porque esto es muy importante que nosotros lo aprendamos, lo sepamos o lo recordemos. Si muchos van a decir, pues yo ya eso lo sé, pero vamos a practicarlo en el nombre de Jesucristo.
Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Son las mismísimas palabras del Señor Jesucristo. Esto sale del corazón de Dios y lo tenemos que atesorar porque son palabra que viene viva de nuestro Rey. Cuando dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí está la palabra donde nos dice que somos limpios por esta agua que es la bendita palabra. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, entre más te introduzcas, entre más te sumerjas en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va a ir limpiando de toda inmundicia, de toda contaminación, de todo mal pensamiento, porque está sumergido en el río de Dios. El agua por la palabra, me sumerjo en la palabra de Dios, me aprendo la palabra, voy a la palabra. Cuanto tiempo tengo, trato de memorizar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Es una delicia. ¿Por qué? Porque ya la persona está nadando en el río de Dios. Ya no le aburre la palabra de Dios, sino al contrario, es una delicia. Es una gran bendición tener acceso a la bendita palabra de Dios. Y cuando te sumerges en ese río de Dios, donde vas nadando, ya no te puedes controlar tú mismo. Lo que te controla es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que controle tu vida, donde no le des lugar, ningún espacio al enemigo, donde el enemigo no te vea, porque la palabra de Dios nos dice que cuando venga ese día del mal, cuando venga alguna prueba, alguna tribulación a tu vida, tú no vas a caer, tú no vas a regresarte de ese río para que te dé el agua otra vez a la cintura, a la rodilla, a los tobillos, sino que te vas a sumergir más. En el Salmo 27 el Señor dice que Él te va a esconder, Él te va a esconder en el día malo, Él te va a esconder en su tabernáculo santo. Allí el enemigo te va a buscar, no te va a encontrar. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulana? Está hasta allá sumergido en el río de Dios, no te va a encontrar. El Señor mismo te va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Esto es glorioso, esto es grande. Así que, como dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo les envíe al Espíritu Santo de Dios. Es mucho mejor estar sumergido para cuando venga la tribulación, que nadie estamos exentos. Cuando vengan esas pruebas, esas aflicciones, ansiedades a nuestras vidas, tú estás sumergido en el río de Dios, en el río de sus delicias. Ya vimos, conforme a la Escritura, que el Espíritu Santo representa el río de Dios. Ya vimos también que la palabra nos lava, que nos representa también el río de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ya el Señor vino a purificar a su iglesia, a santificarla, a lavarla por medio de la palabra. San Juan 6:63, un versículo muy poderoso que ahí dice, el Señor Jesucristo dijo, porque las palabras, las palabras que yo les he dado, son espíritu y son vida. Eso es la palabra de nuestro Dios. Y además el apóstol Juan dijo, todas estas cosas, dice, hizo Jesús muchísimas cosas más, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas palabras, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Esta palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna cuando nosotros la obedecemos, cuando hacemos lo que dice la palabra. Pero buscar la palabra de Dios es sumergirse en ese río de Dios que sale del altar de Dios, estar sumergido donde eso simboliza también la presencia de Dios. Con una persona que está nadando en el río de Dios se da cuenta porque continuamente está buscando la presencia de Dios, se deleita en la presencia de Dios, donde no hay lugar para otra cosa.
donde la atmósfera solamente es del Espíritu Santo de Dios. Es la misma presencia de Dios, donde desde el Génesis, la presencia de Dios, desde que Dios estaba haciendo los cielos y la tierra, ahí estaba su presencia, que todo lo hizo por la palabra. Él decía la palabra y era hecho. El Señor Jesucristo, cuando tuvo ese debate, esa contención con el enemigo, siempre le dijo, escrito está, escrito está. Así que esta palabra tiene poder. Esta palabra no es en vano. Esta palabra, cuando nosotros la obedecemos, Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Donde el que está sumergido en el río de Dios, la atmósfera del mundo ya no le puede hacer nada. La atmósfera del mundo ya no lo absorbe. Ya como dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, miren, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el grande, el poderoso. Pero eso es si tú sales a la superficie. Pero si tú estás constantemente en esas profundidades del Espíritu Santo de Dios, te lo aseguro que Dios te va a dar mucha revelación, te va a dar sueños celestiales. Cuando venga la tribulación, venga la angustia, Dios te va a dar alegría. Ahorita vamos a la palabra de nuestro Dios. ¿Dónde está escrito eso? Que cuando venga una prueba, una lucha, una tribulación, la palabra del Señor nos dice, gozaos cuando estén pasando por diversas pruebas, gócense. ¿Por qué? Porque cuando estaba escribiendo esta palabra, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, allí estaba haciendo referencia al río de Dios, al río de sus delicias. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, donde puede decir, hermano, ¿dónde dice eso? Vamos al Salmo 46. En el Salmo 46 hay una gran verdad. Hay una promesa divina que cuando tú estás en el río de Dios, en sus aguas profundas, donde ya tus planes, tu intelecto, tu razonamiento, que está arriba de la superficie de este río, ya no cuenta. Ya lo que cuenta es el pensamiento de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo? Y la mente de Cristo es una mente de amor, de gracia, una mente de misericordia, una mente de perdón. Esa es la mente de Cristo. Pero necesitamos introducirnos en las profundidades del río de Dios. Salmo 46. Gloria a Dios. Aquí hay una gran enseñanza de parte de nuestro Dios. Mire 46:1 de los hijos de Coré. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Mire, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aquí está hablando de tribulaciones, de angustia, de aflicciones. Pero el versículo 4, vamos a ver esta gran verdad. Vamos a meternos en ese río, e introducirnos a lo más profundo del río. Sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al crear la mañana. En el versículo 4 está la respuesta. Del río, de ese río de Dios, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El salmista está hablando de tribulaciones, está hablando de angustia, pero cuando tú te introduces en ese río de Dios, hay alegría. Hay alegría porque es una secuencia de lo que está hablando aquí de la angustia. No hay ningún punto, ninguna coma, ningún paréntesis. Es un seguimiento. Cuando estamos pasando que dice, Él es nuestro amparo, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos. ¿Por qué? Porque estamos en el río de Dios y que de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay alegría
cuando la persona está sumergida en este río de Dios. Otro salmo, los hijos de Coré se lo atribuyen al salmo de Asaf, de los hijos de Coré. Pero esa visión tuvo Asaf. Pero vamos a ver otra visión que tuvo el rey David. Está en el Salmo 65. Otra visión del rey David. A través de esta visión del rey David de este río de Dios. Estamos hablando que la persona ya está nadando en el río de Dios, en el río de sus delicias. Así que el Salmo 65, vamos a ver lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En el versículo 9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. ¿Con qué la enriquece? Allí está la respuesta: con el río de Dios. Está muy clara la bendita palabra. Mire la visión que tuvo Ezequiel, el río de Dios, la visión de Asaf, de los hijos de Coré, en el Salmo 46. Ahora la visión del rey David está hablando: visitas la tierra, la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y las nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Mire, el río de Dios dice que llena de aguas, prepara el grano. En gran manera la enriqueces. La persona que está nadando en el río de Dios es enriquecida, y no con bienes materiales solamente, si Dios te lo quiere dar, pero la Biblia dice que Él abundó sobre ti las abundantes riquezas de su gracia, de su amor, de su perdón, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que en su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. El río de Dios enriquece. Ya vimos que el río de Dios te alegra, da alegría, da gozo, como dice Nehemías 8:10. Esta semana estamos estudiando el libro de Nehemías. Nehemías 8:10 nos dice: hermanos míos, pueblo, ya no estáis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Para qué están tristes? Métete en el río de Dios. El río de Dios da alegría. El río de Dios aquí dice que te enriquece y preparan el grano de ellos. Así que en gran manera la enriquece con el río de Dios, con el río de sus delicias. Y en el versículo 12 dice que aparte de que te enriquece, dice también aquí que te da alegría. Los collados se ciñen de alegría. Mira, hasta la naturaleza se alegra, porque aquí dice que dan voces de júbilo y aún cantan. Los árboles cantan. Todo lo que tiene agua cantan al Dios vivo y verdadero. La Biblia dice que también los árboles dan palmadas de aplauso. ¿Cómo puedes comprender eso? Cuando estás introducido en el río de Dios. Con la mente humana podemos decir: pero ¿cómo va a cantar un árbol? ¿Cómo va a cantar una planta? Pero si la Biblia lo dice, lo creemos, y lo cree más el que está sumergido en el río de Dios, en el río de sus delicias. Esto es una gran verdad. Esto está poderoso, poderosísimo, gloria a Dios, donde vamos viendo los niveles que nosotros mismos vamos buscando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ya vimos que el primer nivel, a los tobillos, ya somos hijos de Dios. El segundo nivel, a las rodillas, ya vamos guiándonos por el Santo Espíritu de Dios. A los lomos ya estamos produciendo, damos fruto, como dice la palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
todo lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo, del poder de la palabra, del poder del Señor Jesucristo, el cual él mismo es el Verbo encarnado. Es el mismo Señor Jesucristo. Cuando dice el apóstol Juan que fue el primer apóstol que tuvo la revelación de que Jesucristo era Dios, él fue el que empieza su evangelio. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que esta palabra es el Verbo encarnado. ¿Cuándo lo comprendemos? Cuando estamos sumergidos en el río de Dios. Es el mismo Señor Jesucristo hablándonos a través de su bendita palabra de nuestro Dios eterno todopoderoso. Este es el que está en las profundidades. Una de las áreas que voy a tratar hoy es de que el que está en ese río de Dios, que está sumergido en el río de Dios, ya empieza a dar fruto agradable a nuestro Dios, porque si seguimos leyendo lo de Ezequiel, dice que después ya que él nadó en el río, ya que tuvo esas experiencias con Dios, se regresa y dice que se regresa por las riberas, donde ya empieza a pescar, dice, peces grandes de un río, del río de Dios, del río de sus delicias, que ya vimos que alegran y que enriquecen, donde ya la persona ya empieza a tener esa carga por los demás, donde le duele que las almas se pierdan, donde ya empieza a pescar, donde cuando Jesús tuvo ese encuentro con el apóstol Pedro, le dijo, ya ahora te haré pescador de hombres. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros, los que estamos sumergidos en ese río de Dios. Hay un dolor por esas almas que se pierden. Empieza a ganar almas para el reino de Dios, porque ya tuvo la experiencia de nadar en ese río de Dios, en ese río que después dice Ezequiel, que ese río, sabemos que el río Jordán nace desde el monte Hermón, donde destila agua del monte más alto que hay, es el más alto que hay allá en Israel, el monte Hermón, destila esa agua, donde tuvo esa visión este profeta Ezequiel, donde riega todo el Arabá, donde riega el desierto, donde va dando vida. La persona que está sumergida en el río de Dios es un transportador de la gloria de Dios, es un transmisor o transportador de su presencia, donde lleva vida, das vida a otros, puedes dar vida a los demás. Cuando hablas de la palabra de Dios a otra persona, estás dando vida. Eso es lo que dice la bendita palabra, porque es para vida eterna. Así que el perdón es algo muy normal en la persona que está sumergida. Aquí nos damos cuenta en qué nivel estamos. Si fácilmente perdonas o te cuesta mucho trabajo. Si todavía guardas resentimiento, muy fácil, te exasperas, te enojas. Aquí vamos a ver conforme a la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el más grande ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que Judas lo estaba traicionando, lo estaba calumniando. Él lo sabía, pero cuando Judas lo besó, le dijo, Judas, yo sé que me estás entregando, pero quiero que sepas que aunque tú creas que soy tu enemigo, quiero que tú sepas que sigues siendo mi amigo. Es un gran ejemplo que tenemos nosotros. Es a través del perdón que nosotros, esa es un área, no todas, es un área del que está sumergido en el río de Dios, en el río de sus delicias. Vamos a la palabra de nuestro Dios eterno, todopoderoso, en Mateo 5:38. Este es el que está sumergido, porque mucha gente dice, pero ¿cómo? No, eso no se puede. Otros dicen, eso es imposible. Claro que sí, es imposible para la mente humana, carnalmente, superficialmente, es imposible. Para el que le está llegando al agua a los tobillos es imposible, a las rodillas imposible, a los lomos es imposible. Pero para el que está sumergido en el río de Dios, esto es posible. Si está escrito, si Jesús lo dijo, todo esto es posible, porque está sumergido en el río de Dios. Primero el Señor habla de la sal de la tierra en este capítulo 5, cuando después de las bienaventuranzas habla de la sal de la tierra. Habla que tú y yo
dice que nosotros somos esa sal que está perseverando, preservando esta carne que está en el mundo, todo ser humano. El pueblo de Dios es la sal que está preservando esa carne del mundo. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Antes no había refrigeradores, lo preservaban con sal todo. Y es lo que está diciendo, cuánta carne hay en el mundo, pero la iglesia es la sal de la tierra. Pero Jesús dijo que si esta sal se desvaneciere, estaba estudiando un poquito más de esto, dice que una sal desvanecida es la que está revuelta con la tierra, no es pura sal, sino que está entre la tierra. Ya no sirve, dice la palabra de Dios. Y esta es la sal que Dios nos ha puesto como sal en esta tierra, pero nos introducimos, nos inmiscuimos en las cosas del mundo. La sal está revuelta con las cosas del mundo y esta no sirve más para ser hollada. En aquel entonces dice que ese tipo de sal que estaba revuelto con la tierra, los romanos la usaban para hacer sus carreteras, hacer sus caminos y no se hiciera lodo ahí porque la sal compactaba. Esto es lo que dice. Y Jesús dijo, no sirve más para ser pisada. Todo mundo pasaba por el camino, la pisaba, animales, carretas. Eso es lo que se estaba refiriendo Jesús. Si la sal se desvanece, si no se conserva pura esa sal, entonces dice que es para ser hollada, para ser pisada, pisoteada por el mundo, pisoteada por toda la gente, porque no está introducido en el río de Dios, en el río de sus delicias. Después habla de la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Pero vamos a ver todo esto que está hablando. Esto está él diciendo allá en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas. Todo esto está hablando él en el Sermón del Monte. Después habla Jesús y el divorcio, pero de los juramentos. Pero vamos a enfocarnos el amor hacia los enemigos. Este es el punto de hoy. Es una de las ramificaciones de aquel que está metido en el río de Dios. Este es uno de los atributos de esa persona o personas de que están. Esa es una señal de una persona que está en el río de Dios, que en aguas profundas, donde no le importan las cosas del mundo, que hablen mal de ti, te calumnian. No le importa, él está metido allí en las profundidades que simboliza la presencia de Dios. Acuérdense, las profundidades del río de Dios representan o simbolizan la presencia de Dios. Por eso cuando Moisés le decía al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Era un varón de Dios que estaba introducido en esas aguas profundas. Él buscaba la presencia de Dios. Y esto es para nosotros también. La persona que quiere agradar a Dios, que se deleita en las cosas de Dios, siempre está buscando continuamente la presencia de Dios y se goza en gran manera. Vamos ahora sí, 5:38 de Mateo. Recuerde, es Jesús hablándonos, porque esta palabra es para todos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Quiero que tenga en mente que usted está en esas profundidades o que usted haga ese autoanálisis y se pregunte a sí mismo, ¿en qué nivel estoy, Señor? Dice el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ya, mucha gente dice, pero ¿cómo? No puede ser, es imposible, no puedo, no se puede, porque está en otro nivel. Pero vamos a ver el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estas son palabras de Jesús. Él se levanta y nos habla enérgicamente y nos dice, no es opcional, nos dice, pero yo os digo. Haz de cuenta que Jesús está delante de ti. Oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, si estás en las profundidades del río de Dios, lo vas a hacer muy fácilmente, porque no eres tú
es el Espíritu Santo de Dios en ti. Aquí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está el versículo 45, una gran verdad. Para que seáis hijos, hasta entonces vamos a alcanzar el nivel supremo de hijos. Cuando lo recibimos, somos como recién nacidos, niños que apenas con pura leche nos están alimentando, nos están llevando de la mano. Allí es hasta los tobillos, vamos creciendo, pero ya cuando ya estás en las profundidades es cuando vas a amar a tus enemigos. Vas a poner la otra mejilla cuando te hieran en una, ponle también la otra. Vas a perdonar a tus enemigos, los vas a bendecir, dice por los que aquellos que hablan mal de ti, por los que te calumnian, por los que dice mentiras acerca de ti. En pocas palabras, a los que les caes mal, los vas a bendecir, vas a orar por ellos. Dios nos manda a amarlos todavía. Ámalos. Allí es donde te das cuenta si estás verdaderamente nadando en el río de Dios, en sus aguas profundas. Esta es una gran verdad. ¿Para qué? Para que yo verdaderamente sea hijo de Dios. Para que verdaderamente yo me dé cuenta, yo mismo por el Espíritu Santo, que ya estoy alcanzando otros niveles de gloria, que ya estoy entrando en esa dimensión del Espíritu Santo de Dios, donde aunque estoy en esta tierra, pero no soy de aquí. La Biblia dice que el reino de Dios, el reino de Jesús, él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso es que él nos quiere llevar a su reino, al verdadero reino, la eternidad. Por eso dice, ama a tu enemigo para que seáis hijos de Dios. Aquí está la palabra, porque hasta entonces somos hijos completamente, completos, maduros, es lo que dice la palabra, donde ya entramos a esa madurez espiritual, donde ya comprendemos mejor la palabra de Dios. No solamente la sepamos, sino que la hacemos, practicamos la palabra de nuestro Dios, la hacemos viva en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dentro de mí está corriendo ese río de Dios, ese río de sus delicias. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán esos ríos de agua viva, esos ríos de Dios. Ese es cuando nosotros estamos nadando, donde ya la corriente de Dios te va llevando. Ya tus proyectos, tus planes ya no cuentan, como pasó con los mártires. Los mártires dejaron todo. Cuando llegas a ese nivel de profundidades, es cuando se aplica el versículo, el que no dejare padre, madre, casas, hijos, por causa mía, no es digno de mí. Pero ahí es cuando ya estás en esas aguas profundas, donde ya solamente le das más valor a las cosas divinas, le das más valor al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, cuando Pablo el apóstol llegó a este nivel, le escribió a los Gálatas, allá en Gálatas 2:20, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero ahí en las aguas profundas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos son otros niveles de gloria, son otros niveles espirituales que no cualquiera los alcanza, donde ya no vives tú, donde Cristo vive en ti. Porque muchas veces lo decimos o cantamos, ¿no? Yo danzo en el río. ¿Verdaderamente estás danzando en el río de Dios? ¿Estás nadando ahí en el río de Dios? La palabra de Dios dice que todavía cuando nosotros estamos en ese nivel de los tobillos, de las rodillas, de la cintura, todavía estamos cautivos. Lo dice el Salmo 126 y hasta lo cantamos. Muy conocido el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando ya nos libere, entonces, hasta entonces, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hasta entonces van a decir entre la gente que te conoce, tus familiares, amigos, vecinos, lugares de trabajo que te conocen, van a decir, verdaderamente este es un hijo, una hija de Dios. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas.
ha hecho Jehová con estos? Van a decirlo los demás. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Ya vimos que el río de Dios produce alegría, produce riquezas. El río de Dios produce vida. Vamos a meternos. Pero, ¿para quién es este río de Dios? A los que están llenos del Espíritu Santo, a los sedientos, a los que tienen esa sed de Él, esa hambre y sed de Él. Son los que se sumergen en esas aguas, donde ya tu nivel es otro. Tu nivel espiritual, ya. Aquí está la palabra de Dios. Cuando yo amo a mis enemigos, porque la palabra de Dios es para que yo sea hijo de Dios. Hasta entonces alcanzo ese nivel verdaderamente de hijo. Ya no solamente soy su hijo cuando lo recibí, sino que ahora ya voy creciendo. El segundo nivel, con esto cierro. Primer nivel, soy hijo de Dios, pero todavía soy un bebé. Todavía me tienen que llevar de la mano. Todavía me tienen que dar lechita. Todavía no puedo el alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Gente que le puedes decir esto y amén y gloria a Dios. Gente que le dices cualquier cosa y luego se enojan. Luego, me voy de la iglesia y ya no le hablo a ese hermano, ¿no? Y tantas excusas que hay. No, mis amados hermanos, tenemos que crecer, tenemos que profundizarnos en esas aguas, comprender a los demás para que seáis hijos de Dios, porque Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Ese es otro nivel, más bajo todavía, porque eso está hablando también del mundo, pero por la iglesia, por la oración del verdadero hijo, hija de Dios, este mundo se mantiene todavía vivo. Dios no ha mandado sus juicios, todavía no ha mandado su ira sobre esta tierra, porque ahí está la sal que está preservando la iglesia del Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que interceden por los demás, bienaventurados aquellos que tienen compasión de los perdidos, bienaventurados todos aquellos que están nadando en el río de Dios, que tienen esa carga, que van a orar, cantan al Dios vivo y verdadero. El verdadero Hijo de Dios que nada en las aguas profundas es un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad, que tiene temor de Dios, que ama las cosas de Dios, que es una persona honesta, una persona honrada, una persona que se guía por el Espíritu Santo de Dios, por lo bueno. Primer nivel, hijos. Segundo nivel, discípulos. Tenemos que aprender, seguir aprendiendo. A las rodillas apenas voy siendo un discípulo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios no quiere congregantes solamente, no quiere miembros, no quiere un número. Él quiere discípulos. Cuando Jesús le enseñó a sus apóstoles, primero fueron sus discípulos. Ellos estaban aprendiendo, pero ya el otro nivel de los lomos donde ya produce, ya son siervos, donde ya sirven. Y el otro nivel de nadar, ese ya se convierte en amigos de Dios, en mártires. Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Porque el siervo, por eso lo digo, pasó del nivel de siervo a ser amigo de Dios. El que está nadando en las aguas profundas se convierte en amigo de Dios, donde ya sabe la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no estoy conectado a la vid verdadera? Si no tengo comunión con Él, no voy a conocer la voluntad de Dios. Los verdaderos son los que conocen la voluntad de Dios, los amigos. Ya no los llamaré siervos, dijo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, como Abraham, que dice la Biblia que era amigo de Dios. Él tenía una comunión con Dios, sabía los planes de Dios. Ese es el que está en las aguas profundas. El que está nadando conoce la voluntad de Dios. En todo pone a Dios. Para todo le pide dirección a Dios, dirección divina. Ya no se guía por sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ser amigos de Dios implica tener comunión, pegado, adherido a la vid verdadera, conectado a la vid verdadera todos los días de nuestra vida. Eso, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí nos damos cuenta
si verdaderamente, si estamos nadando en el río o en qué nivel estamos, en qué nivel espiritual estamos nosotros. Lamentablemente hay gente que dura años, toda su vida, el agua hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, pero no han conocido esas profundidades tan hermosas, esos tesoros tan hermosos que implica el río de Dios, el río de sus delicias. Le damos gracias a Dios por la vida de todos estos grandes hombres de Dios que plasmaron esta palabra inspirados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por la vida también de lo que leímos hoy, de los profetas, en este caso el profeta Ezequiel, que por la comunión que tuvo con Dios, le dio esta revelación. ¿Quiénes van a recibir revelaciones? Los que están nadando en el río de Dios, las verdaderas, porque hay mucho falso, dijo Jesús, que anda por el mundo. Tienen el agua hasta los tobillos y ya se creen profetas, ya se creen maestros. Ahorita cualquiera es maestro. Cualquiera pone en las redes sociales lo que se le ocurre ahí. Cualquiera. Cuando que la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Bueno, Santiago cuando escribe eso dice recibiremos, porque él se está metido ahí en el grupo también. Si decimos algo malo, si decimos algo que está torcido, hay mayor condenación. No cualquiera es maestro. Se tiene que tener el llamado de Dios, los dones, los regalos del Señor Jesucristo. Estos son regalos del Hijo. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los regalos que nos ha dado el Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su gracia. Reciban bendiciones, reciban saludos acá. Bendito sea nuestro Dios, los amamos. Bendito sea nuestro Dios eterno. Y por medio de este medio también quiero felicitar al pastor Omar, que ayer fue su cumpleaños. Abrazos a usted, su familia, a toda la congregación de allá de San Javier, Lomas de San Javier, Campus La Roca, tu casa de adoración. Los amamos, mis amados hermanos, los tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, sean bienaventurados, sean bendecidos y más adelante, busquen otros niveles hasta alcanzar esas profundidades de la palabra del Espíritu Santo de Dios, para que no te controle el mundo, no te controlen tus ideas, sino que te controle el Espíritu Santo de Dios. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.